¿Por qué vosotros decís, oye, me interesa El Salvador y quiero invertir en El Salvador? Teníamos una inquietud sobre toda la deriva que hay en Europa, la situación también en España. Pues siempre hemos estado hablando, Sergio y yo, de a dónde nos iríamos. Es una pregunta que se hace mucha gente últimamente, ¿de dónde me voy? ¿Cómo definirías El Salvador? Yo, la impresión que nos dio es, yo me sentí como en casa. Cuando es tu cultura y es tu idioma, pues ya no tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Para integrarte. Bueno, de hecho, es una de las cosas que más nos impactó cuando llegamos la primera vez. Fuimos a la agencia tributaria a hacernos el NIT. A los 5 minutos te atienden. Teníamos el número de identificación tributario en 5 minutos. Ah, vale, pero ¿cómo funciona esto? O sea, yo si tengo un terreno, ¿me puedo hacer una casa? Sí, claro. Claro, es que hacemos preguntas absurdas porque vivimos donde vivimos. A nivel fiscal, ¿cómo diríais que es el país en las diferentes ramas? Todo ingreso que proceda del extranjero, da igual el motivo, da igual si es a través de la sociedad, título personal, es de acciones, de dividendos, de venta, de lo que sea, es una donación, es cero. La persona que nos acompañaba nos decía, mira, aquí va una torre que es de la familia tal, aquí una torre, edificios. Y dije, no sé, pero ¿cuántas torres van a hacer este año? Y dice, este año están previstas 115. Pero en un país todo es posible. Tienes el ejemplo de España en 1960, todo era posible, entrada de dinero, ¿qué pasó? Boom. Y por ejemplo, con el tema del turismo, ¿habéis notado que ha crecido? ¿Se mantiene? En el último año, como un 35%, prácticamente ha duplicado el turismo desde 2019. Tú miras en Airbnb a cuánto se alquilan las casas, tipo esto, se alquilan entre $200 y $400 la noche en un país como El Salvador a día de hoy. O sea, hay más demanda que oferta. Hay momentos en la historia en los que un país cambia y lugares que solo unos pocos descubren justo a tiempo. Este es uno de esos momentos y es uno de esos lugares. El Salvador es hoy el país más seguro de América, más de 1000 días sin homicidios, mientras que en Europa y en Estados Unidos se registran entre 15 y hasta 55 cada día. Un país que no solo ha cambiado su seguridad, sino su rumbo. Compañías como ARK Invest, Google, Tether o Bimbo ya han apostado por El Salvador, con una inversión pública de más de 3.200 millones de dólares en infraestructuras clave. El nuevo aeropuerto del Pacífico, el puerto de la Unión, el tren del Pacífico y zonas modernas como la renovada zona rosa de San Salvador. En este nuevo contexto nace Bahía City, un desarrollo residencial premium entre el Océano Pacífico y una bahía natural protegida, a 90 minutos del aeropuerto de El Salvador, y es una de las zonas más bonitas del país. Superficie, 150.000 metros cuadrados. Viviendas con diseño premium y elegante, a menos de 400 metros del mar, con zonas comunitarias, restaurante, coworking, gimnasio, áreas verdes. Bahía City supone invertir en un valor refugio con alto potencial de crecimiento. Desde $40.000 puedes acceder a tu propia parcela de 300 metros cuadrados. Mientras, en zonas similares del país, los precios ya se han quintuplicado. En El Salvador se protege al inversor, propiedad privada garantizada, sanidad de alto nivel por menos de $100 al mes, cero impuestos sobre el patrimonio, sucesiones o IBI, exención total para ingresos desde el extranjero, incluyendo beneficios en criptoactivos, nacionalidad posible tras un año de residencia para ciudadanos españoles, estabilidad política consolidada y una economía que, según ARK Invest, multiplicará por 10 su PIB en los próximos 5 años. El proyecto se desarrolla en 3 fases. Invertir ahora significa entrar al mejor precio, asegurar ubicación y anticiparte al crecimiento, porque en cada fase el valor de la parcela se multiplica. Hay momentos que no se repiten. El Salvador va a hacer historia y Bahía City es exclusividad frente al mar a tu alcance. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos aquí un podcast que yo sé que os va a gustar mucho porque nunca habíamos hablado de El Salvador y hoy vamos a hablar de El Salvador aquí con dos señores que yo creo que lo conocen bastante bien. ¿Cómo estáis? Nacho, Sergio, presentaos un poquito. Muy bien, pues encantados de estar contigo, la verdad. Muy contentos de tener este rato y bien, pues con ganas de compartir un poco nuestra experiencia, las cosas que hemos hecho y las conclusiones a las que hemos llegado. Y Sergio, pues tú igual, ¿no? Sí, bueno, al final ahora te contaremos, pero estamos encantados de estar aquí. Llevamos un año hablando contigo y la verdad es que nos hayas dado la oportunidad de poder ahora contarlo en persona. Es todo un honor. A ver, esto para que no tenga contexto, sobre todo la gente, yo creo que más de YouTube. El otro día me preguntaron por El Salvador y dije, pues mira, igual me planteo entrar en una promoción inmobiliaria en El Salvador, que además ellos son los responsables de ello. ¿Por qué vosotros decís, oye, me interesa El Salvador y quiero invertir en El Salvador? Pues mira, yo creo que responde a una cuestión más vital. O sea, no fue algo que hubiéramos decidido, que hubiéramos planeado en el tiempo, no era un objetivo tampoco de negocio. Simplemente teníamos una inquietud sobre toda la deriva que hay en Europa, la situación también en España.
Y al final, pues como empresarios, emprendedores, pues tenemos que tener pues como un plan B y tener pues alternativas, ¿no? Oye, ¿qué pasa si esto va peor? ¿Qué pasa si la situación se complica mucho a nivel también geopolítico? Hay tantas cosas, tantos factores ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hemos estado hablando, Sergio y yo, de a dónde nos iríamos o cuál sería esa opción, ¿no? Es una pregunta que se hace mucha gente últimamente, ¿de dónde me voy? Sí, Porque sí. se está poniendo cosa en Europa e incluso también, yo creo que en Estados Unidos está la cosa tensa. Uh-huh. ¿Y qué sensaciones os quedó a la hora de hacer un análisis en general? Decir, oye, ¿qué países creéis que pueden ser interesantes dentro de... que pueden ser una protección para la gente, por así decirlo? A ver, al final lo que tú tienes que analizar cuando tú estás pensando en cambiar de país, no es solo si es rentable o no es rentable. Al final es, oye, yo me veo viviendo allí, o sea, tengo una afinidad social, una afinidad cultural, tengo un idioma parecido que yo vaya a querer aprender, porque ¿de qué te sirve, por ejemplo, me lo invento, irte a Arabia Saudí si no vas a aprender a hablar su idioma, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? O sea, sí, puedes estar hablando y hacerte una especie de gueto para ti y los tuyos, pero al final la clave de cambiar es para cambiar a mejor, no para cambiar a peor. Entonces, el análisis que hicimos fue a nivel fiscal, por supuesto, a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel de idioma y obviamente a nivel de inversión. Analizamos países del sudeste asiático, analizamos Maldivas, analizamos Indonesia, Malasia, fuimos también vimos la parte de Dubái. Bueno, nosotros vivimos en Andorra y para nosotros también era un planteamiento de en este país realmente nos vemos a futuro. Entonces, en ese análisis, que la verdad es que nos duró bastante tiempo, porque implicó viajar a los países, implicó mirarse la legislación, los convenios de doble imposición con España, escogimos El Salvador, porque era el que cumplía con todo. Y, por ejemplo, con Indonesia, que mucha gente está yendo a Bali y demás, ¿qué inconveniente visteis para decir Indonesia a lo mejor no? Indonesia principalmente, o sea, a nivel de paisajístico es espectacular. O sea, al final son un montón de islas, 270 millones de habitantes, pero hay que tener en cuenta que Indonesia mayoritariamente son musulmanes, ¿vale? Además es un país que se independizó. Cuidado que esto a lo mejor no mete en discurso de odio. No. Hay que tener en cuenta lo que está diciendo, afinidad cultural. Sí. O sea, si vuelvo a repetir, ¿tú te vas a convertir a Islam? No. Pues entonces, es que al final, ¿por qué hablamos de integración? Integración es... Hay fricción inevitable. Claro, integración significa que tú voluntariamente quieres integrarte con esa sociedad, con esa cultura, ¿vale? El Salvador, aunque hay afinidad, es una cultura también distinta, pero obviamente hay una linealidad, una afinidad, y yo sí me veo integrado ahí. O sea, me veo que son personas que son muy afables, que te respetan, que te dan lo que no tienen, que son muy religiosas, muy cristianas. O sea, yo sí me veo viviendo ahí e integrándome ahí, ¿vale? Entonces, cuando digo que son musulmanes es que son al final una cultura muy distinta a la mía y una religión muy distinta a la mía. Y que, aunque son muy respetuosos, hay que tener en cuenta que en una situación de conflicto, el que es distinto, de normal, es el que molesta, sobre todo si te va bien. Entonces, yo no me quiero ver en una situación de ese tipo y además hay que tener en cuenta que en Indonesia tú no eres propietario de nada. Tú lo que tienes es un contrato de alquiler que puedes ir renovando, pero tú no eres propietario de nada. Y hay que tener en cuenta la historia de Indonesia, que vienen de ser colonia y que a ellos no les gusta que venga un europeo, un extranjero, a invertir en su país. O sea, lo que les gusta es que vayas, te gastes el dinero y te vayas. Eso significa que tú puedes ir, vas a estar muy bien, pero nunca vas a ser realmente o vas a pertenecer a ese país. A mí mucha gente lo que me dice de Bali y de eso dice que está muy bien, que es muy bonito y que al final también es muy barato, pero que también un poco como que te mata las ganas de crecer porque como es bastante barato en general, como que no tienes la ambición y que muchas veces te sientes como que eres muy rico cuando en realidad tampoco eres tan rico porque estás viviendo en un país que con muy poco vives prácticamente y que te mata un poco la ambición de crecer. Claro. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, nosotros lo que vimos es que es un país donde hay muchísimo por hacer. Es un país que tiene un valor aquí arriba, pero el precio, lamentablemente, por toda la situación que han vivido en las últimas décadas, pues está muy por debajo, ¿no? Entonces eso permite entrar, hacer inversiones, atraer capital, atraer sobre todo talento emprendedor. Y eso para cualquier emprendedor es una buena noticia, que haya cosas por hacer, ¿no? En España es al revés. En España estamos un poco... cuesta tomar cosas una por decisión deshacer. de emprender. Sí, estamos como un poco en liquidación. Entonces, claro, y hay otra cosa también bastante interesante para nosotros en el análisis. Cuando tienes familia y tienes niños pequeños, tú tienes que pensar si tú quieres ir a un sitio donde van a cortar completamente con las raíces que tú les quieres dar y las que tú tienes, ¿no? Y esto es, como ha comentado Sergio, a nivel cultural, a nivel incluso de creencias religiosas, a nivel idioma.
Es decir, de repente vas a estar en un pequeño gueto, un pequeño colectivo para intentar mantener el idioma porque fuera no sabes. Claro, ahí nosotros el análisis nos apuntó necesariamente hacia Hispanoamérica. Y dentro de Hispanoamérica, claro, cuando empezamos a profundizar y ya decidimos viajar por primera vez, que hemos hecho 5 viajes, claro, lo que veíamos era el lugar más seguro de Hispanoamérica es El Salvador. Además acepta Bitcoin, además apuesta por la libertad, además tiene un líder que bueno, es una persona valiente, es una persona con convicciones pro libertad también. Y bueno, pues todo eso la verdad es que nos hizo como muy atractivo rascar un poco para ver si era verdad, porque claro, los medios decían todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y ahí es donde tomamos la decisión de hacer un primer viaje y bueno, vamos a ver. Y fuimos un poco ¿Cómo fue ese primer viaje, por así decirlo? Porque yo no he estado nunca en El Salvador, yo creo que la mayoría de gente tampoco habrá estado, pero ¿cómo definirías El Salvador? Así, de primera impresión. Bueno, yo la impresión que nos dio es, yo me sentí como en casa. Es decir, las personas, puedes hablar inmediatamente, que es lo que cuando es tu cultura y es tu idioma, pues ya no tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Para integrarte. Pudimos hablar con todo el mundo, la gente muy amable, muy generosa, muy humilde. Pero muy generosa, o sea, te dan lo que no tienen. Y bueno, pudimos preguntarles qué tal, cómo estaban, cómo estaba la situación política. Encontramos un agradecimiento enorme de la gente hacia su gobierno, hacia su presidente, ¿no? Por todo lo que había ocurrido y lo que había logrado. Y luego, bueno, además coincidió que fuimos en Semana Santa. Y justamente pues, en un par de sitios donde estuvimos pues, aparecía una procesión con pasos de la procesión que decías, bueno, es como si estuviera en un barrio de, no sé, de Sevilla. Andalucía, claro. Entonces eso nos dio una sensación, eso la gastronomía también, que es, la verdad es que nos encantó. Eso me interesa, ¿cómo se come? A ver. Se come muy bien. A ver, puede pasar como en todos los sitios. Puedes acabar yendo a franquicias americanas y entonces comes igual de mal que en todos los sitios. O puedes ir a sitios donde es comida de allá y bueno, los desayunos son espectaculares, que eso es una cosa que al principio no hacíamos más que fotos de los desayunos. Y luego, pues bueno, y la comida, carne, pescado, todo muy bien, natural, la fruta. Bueno, es que en esas latitudes... crece todo. Sí, es exuberante, ¿no? La naturaleza y... Es parecido a lo ves mejor... un aguacate y parece radioactivo dices, ¿este color es de verdad? Y claro, y el sabor, todo, o sea, muy bien, muy bien. O sea, ¿con qué la compararías para tener una referencia más o menos? El tipo de gastronomía. Bueno, yo creo que en toda la región es bastante parecida. O sea, usan el arroz, los frijoles. Estilo México podría ser. Sí. No se me enfaden los salvadoreños que van a decir. No con la parte picante, las carnes muy buenas, parrilla, o sea, en barbacoa, todo ese tipo de cosas. Luego los desayunos, pues ellos tienen lo que se llama el casamiento, que es la mezcla de los frijoles con el arroz, a veces batido, o sea, triturado, a veces tal cual. Y luego pues los plátanos fritos, los huevos, las pupusas, que no me quiero olvidar, que son como unas tortitas, como si fueran unas arepas, pero van rellenas, son de trigo, de arroz y van rellenas de queso, de frijol, la verdad es que está muy bueno. Espectacular. Eso ahí es como, vamos, es obligatorio. Como Sí, pupusas. ¿Y la sensación que notasteis a lo mejor a nivel de inversión dentro del país? O sea, ¿hay hambre de hacer cosas allí? ¿Ves el país en expansión? ¿Cómo lo veis? A ver, por parte o sea, notas que el gobierno es un gobierno muy pro inversión. Ellos están tratando de atraer capital, están tratando de fijar las reglas y las circunstancias que atraigan realmente inversores. Entonces, eso sí que se percibe y está en el mensaje que recibes. Cuando preguntas, cuando consultas, eso se nota. Y eso está muy, muy en conflicto y en contra de lo que vivimos en el día a día los emprendedores en España, ¿no? Fíjate que es irracional muchas veces pensar, vengo a aportar a tu país, a intentar hacer cosas en tu país y lejos de ayudarte voy a ponerte problemas. Es algo que no tiene mucho sentido. Sí. Parece que el objetivo no sea el crecimiento, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, es una de las cosas que más nos impactó cuando llegamos la primera vez. Fue que fuimos a la agencia tributaria a hacernos el NIT, que es el número de identificación tributario. Y una persona, cuando entras allí a la agencia tributaria en San Salvador, hay una persona en la entrada que te pregunta ¿a qué vienes? Y te va guiando y te va diciendo, bueno, no, vengo a hacerme el NIT. Sí, pase por aquí. Te saca el número, te lo da, te acomoda. A los 5 minutos te atienden. Teníamos el número de identificación tributario en 5 minutos. Joder. En 5 minutos, plastificado y en nuestra cartera. Pero es que luego dijimos, oye, ya que estamos aquí, ¿podemos hacer preguntas sobre fiscalidad y demás? Sí, claro. Mira, pasen por aquí y tal. Nos sentó con una persona, nos estuvo atendiendo todas las dudas fiscales que teníamos y como no era capaz de respondernos a todas, nos pasaron con el subinspector que estaba ahí. O sea, dices, pero eso en menos de media hora. Y dijimos, bueno, pues esto a lo mejor ha sido coincidencia, mira, la suerte del principiante, ¿no?
Vámonos a Ministerio de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente, o sea, no estás hablando de una oficina, no. Ministerio de Medio Ambiente. Oye, no, que hemos visto unos terrenos, nos gustaría saber si se puede, no se puede, tal. Ah, sí, claro, pasen por aquí. Entonces, una pantalla, nos pone la pantalla, mira, esto está en internet, lo pueden ver ustedes también. Aquí tienes las clasificaciones, lo que se puede, lo que no se puede hacer. Ah, vale, pero ¿y cómo funciona esto? O sea, yo si tengo un terreno, ¿me puedo hacer una casa? Sí, claro. Claro, es que hacemos preguntas absurdas porque vivimos donde vivimos. O sea, deben de pensar, estos españoles son retrasados. Exacto. O sea, se queda como diciendo, ¿qué tornillo te falta? Pero es que... O sea, el terreno es tuyo, ¿no? Dices, sí. Sí. Dices, ya, pero es que como nos han acostumbrado a pedir permiso hasta para ir al baño y pagar... Claro, es que ese es el nivel. Y me puedo hacer un pozo. Pero o sea, llegó un momento que no sabían si es que era les estábamos bromeando. O decía, entonces llegó un momento, pero ¿por qué nos estáis haciendo estas preguntas? Y dijimos, no, pues, porque venimos de España y allí no se puede hacer nada, ¿sabes? Entonces me dijeron, a ver, no, claro, o sea, dentro de una lógica, o sea, no me vayas a plantar aquí una fábrica al lado de la residencia, ¿no? Pero si tú vas a hacer tu casa, ¿cuál es el problema, no? O sea, no montes aquí una torre de 1 kilómetro. Claro, ¿sabes? o sea, sí te vamos a pedir el proyecto de qué vas a hacer, los caracteres constructivos, pero es tu terreno, tío, tú te puedes hacer lo que quieras. Y eso fue el clic, ¿sabes? Como decir, es que vivimos engañados. O sea, esto es lo normal, lo que debería ser normal, ¿no? Luego cuando salimos de Hacienda en la mesita había un QR que era para ver cómo lo estaba haciendo. Sí. Y entonces tú evaluabas la experiencia y dices, bueno, es que esto es... maravilloso. Es una locura. Sí. Es una locura. A nivel fiscal, ¿cómo diríais que es el país en las diferentes ramas? O sea, para tener como una foto global. A ver, si tú analizas la fiscalidad, bueno, en general, ¿no? De todos los países, tú en Andorra, por ejemplo, al final tú vas a pagar por IRPF los primeros 24.000, están exentos. Luego, si está entre 24 y 40, será un 5. Sí. Si te pasas ya del 40, entonces ya sí pagas al 10, pero lo que pagas es el 10. Por impuesto de sociedades, el 10. Por dividendos, 0. Entonces, pero al final, entre pitos y flautas, un 10 como máximo, ¿vale? Si tú te vas, por ejemplo, a Indonesia, tú tienes lo del nómada digital, que durante los 5 primeros años no pagas impuestos. Estilo como Portugal, ¿no? Sí, pero al final tienes una limitación de tiempo. No. Volvemos a lo mismo. A no ser que tu idea sea ir cambiando de país cada 5 años, estás limitado. Luego, si te vas a Paraguay, tienen la regla del 10-10-10. 10% de IVA, 10% de impuesto de sociedades, 10% de IRPF. Entonces, si tú ingresas desde el extranjero a título personal, pagas 0%. Pero si lo haces con una sociedad de Paraguay, ya pagas el 10%. Vale. Entonces, claro, no es 0. Sin embargo, El Salvador tiene una ley que todo ingreso que proceda del extranjero, da igual el motivo, da igual si es a través de la sociedad, título personal, es de acciones, de dividendos, de venta, de lo que sea, es una donación, es 0. Todo lo que venga es 0, porque el objetivo es hacer crecer el país. ¿Cómo vas a hacer crecer el país si cuando llega el dinero ya te estoy quitando dinero? ¿no? Entonces, el objetivo es que llegue el dinero para que se invierta en el país. Sí, para que fluya. Entonces, eso ya te da un pulmón brutal. Si tú quieres invertir, todo lo que venga de fuera es 0. ¿Vale? Eso es buenísimo. Estos países que mencionaba antes, no. Da igual de dónde venga, es mínimo el 10. Entonces, y luego tienen diferentes leyes, como la ley de activos digitales, que todo el ingreso o beneficio que tú tengas de activos digitales, ya sea Bitcoin, cripto o incluso tokenización de activos inmobiliarios, pagas 0. 0 de todos los beneficios que obtengas de ahí. Y luego, obviamente, el país tiene sus impuestos. Pero para que te hagas una idea, el impuesto de transmisiones patrimoniales de España, allí es el 3%. O sea, es que quiere decir que si lo comparas con el 10% de España, pues hay un margen increíble. Obviamente tiene sus impuestos de sociedades, obviamente tiene su impuesto a la renta, obviamente para lo que generas dentro del país sí pagas, ¿no? Para lo que tú generas dentro del país sí pagas. Pero ¿IBI tiene? IBI no tiene impuesto de patrimonio, no tiene IBI, no tiene donaciones, no tiene sucesiones, obviamente dentro de lo que es la familia, si tú se lo donas a un amigo ya es distinto. No. Entonces, eso te permite, claro, o sea, pagas impuestos, por supuesto. Pero al final ellos lo que están diciendo es, ¿para qué te quiero quitar lo que tú vas a invertir en el país? Si tú al generar inversión en el país ya vas a generar empleo, por tanto impuestos indirectos, claro. La gente va a consumir. Es lo normal. Que esto lo explicaba Bukele. Al final, ¿por qué se tenía antes las maras? Que decían, no había políticos que decían que las maras eran buenas porque ellos robaban y luego se lo gastaban en comprar comida. Y dices, pues hostia, hagamos crecer el país, que se genere empleo y la gente se va a gastar el dinero en comprarse una casa, en comprarse un coche, en comprar comida, ¿sabes? En llevar a sus hijos al colegio, en vestirlos, y eso va a traer más dinero al país. Y además que, según lo comentaban, es como, sí, no, es que las maras luego van a comer, sí, pero, coño, generan un perjuicio, es como, claro. Vale, si me dijeras, bueno, es que luego no matan o violan o hacen cosas malas, pues bueno, te lo compro todavía, pero es que están
afectando directamente a la vida de la población. Tal O sea, no cual. puedes venderme como que eso es bueno para la economía, ¿sabes? Sí, sí. Es como, no sé, me están matando gente por ahí, ¿sabes? Sí, sí. Pero eso lo explicó el presidente Bukele ya también, que le advirtieron de que iba a haber un shock en la economía por el tema de... porque era una industria en sí, era un Sí, sector claro. económico, y luego realmente fue todo lo contrario, ¿no? Sí. Pero bueno. El mundo está cambiando. La economía evoluciona. Y solo unos pocos estarán preparados. Las grandes decisiones no se toman por azar. Se toman con visión, con estrategia, con información. Este no es solo un evento. Es el punto de encuentro de quienes construyen el futuro. Inversión, innovación, liderazgo. Las mentes que están redefiniendo el juego estarán aquí. Bienvenido al Andorra Economic Forum. El futuro no se espera, se crea. Entradas ya a la venta. Esto lo decía un profesor mío de política económica que decía que muchas veces no se luchaba contra el blanqueo de capitales porque era como una inyección artificial de dinero dentro de la economía, que no hacía el Banco Central, sino que hacía, digamos, que todas las mafias o cárteles que había por detrás y que metían dinero en la economía y que estimulaban la economía, y que al final también había por detrás ahí una economía real, por así decirlo. Sí, al final, pero bueno, lo triste es que esto ocurre en prácticamente muchos países de Europa, ¿no? O sea, lo hemos visto como muchas veces las guerras sirven también para desviar fondos públicos, cosas que luego ocurren a partir de ahí. Claro, no puedes... Matrículas de Ucrania, con coches Efectivamente. lujosos. Coches que viajan con armas y con dinero, de repente los paran y dicen, no, íbamos hacia un banco de Viena, está todo legal. Y dices, ya, ¿y por qué transportas cientos de millones en efectivo? Para que no me los roben, ¿sabes? Entonces, claro, ese tipo de cosas que las ves en Europa, para mí ya son flagrantes. O sea, es como decir, son indicadores, son señales que decir, no las puedes pasar por alto. No. O sea, cuando, siempre lo hablamos, ¿no? Cuando el barco se está hundiendo, van a poner a la tripulación a sacar el agua con cubos, mientras los capitanes van a coger el barco y se van a ir, ¿sabes? Entonces, decir, yo no me quiero quedar, digamos, sacando los cubos de agua mientras el barco se hunde, porque el destino final, ¿qué es? Que se hunda. Entonces, yo es curioso que hablamos con gente y nos dice, no, sí, tenemos claro que en 2030, 2032 se va a ir todo a tomar por saco. Digo, ¿y qué estás haciendo al respecto? O sea, ¿qué haces al respecto? Ya, yo creo que estamos en un punto como de indefensión, de, oye, está todo muy mal, pero es que tampoco... Como que se confía todo en un mesías que aparezca de repente y lo solucione todo y no están así. Efectivamente. Sí, falta un poco que haya más iniciativa por parte de la gente. Lo que pasa es que es eso, se confía todo o bien en una nueva esperanza política y de los dos lados. No. Esto ya pasó en 2015 y al final todo se encauza, todo se pastorea hacia el mantener el statu quo, ¿no? Al final es todo un sistema que en sí es que también es una industria más y tiene que continuar. No. Entonces vamos a llevarnos bien. Sí, ahora gano yo, ahora ganas tú, pero bueno, tú vas viendo que todo avanza y vas viendo que hay una agenda que nadie ha pedido y que nadie ha votado y que sigue avanzando, ¿no? ¿Agenda Eso que no tienes en El Salvador? No. La sensación que tenemos es que no. De hecho, hay determinadas cosas que aquí sí que se hacen y sí que se impulsan y se fuerzan y allí están prácticamente proscritas de la escuela. Es decir, ahí se respeta mucho que se mantengan los valores, que se mantenga las creencias del pueblo salvadoreño y que al final son heredadas de la hispanidad. Y sin embargo, nosotros que fuimos los pioneros, aquí somos los que lo estamos dejando destruir. No. Absolutamente, ¿no? Pero es esa indefensión aprendida que la gente ha ido aprendiendo que si hay un fuego, tú no puedes intervenir porque tienen que ser los bomberos. No hagas nada. No, pero es que hay una señora... No hagas nada, no te acerques. Mira, se cae alguien redondo en la calle, no lo toques. ¿Tú eres médico? No soy médico. Vale, pues entonces no hagas nada. Y están pegando a una señora. No puedes hacer nada. Es porque no tiene caso. Tú no eres policía. Claro, y llega un momento en que nos han desactivado. Sí. Y estamos desactivados para todo. O sea, y todo es acudir a los medios, a la televisión, a ver qué me cuentan y qué es lo que se va a hacer. Sí. Como esperando que alguien lo haga. Sí, sí. Y- Bueno, y lo que se habla muchas veces es eso de la verdad oficial, que yo a veces lo comento que al final han instaurado como una especie como de desconfianza generalizada de la población, que muchas veces no está justificada, porque pensemos, yo que sé, hace 20 años. 20 años existían las fake news, obviamente que existían, lo que pasa es que no había nadie que las fiscalizara. Había un circuito cerrado de información en el cual cada uno decía lo que consideraba que tenía que decir dentro del poder político. ¿Qué pasa? Como ahora se les ha ido como Se ha roto, ese ¿no? circuito cerrado y se ha abierto y hay fiscalización, es como que hay que generar discordia. De no hay que fiarse de las fake news, por así decirlo. Y muchas veces te encuentras es que tienes como dos realidades. La realidad de la persona que solo ve los medios tradicionales y la realidad del que ve las redes sociales. Como es que son distintas totalmente. Claro. Ahí el juego es que la gente también va con tantas preocupaciones
impuestas también por lo que la realidad proyectada por los medios hace que la gente esté ultra preocupada por cosas que pueden estar ocurriendo a decenas de miles de kilómetros y viven ultra preocupadas por eso. ¿Y qué ocurre? Que no tienen tiempo para investigar. No llegan a fin de mes, hay un montón de problemas, de dificultades, la burocracia cada vez es más insoportable y no te queda tiempo para poder tú hacer tu propia investigación, para buscar información. Confías tu derecho a la información en la píldora de las 3 y de las 9. Y entonces, claro, adoptas cualquier escenario que te quieran plantear. Y bueno, pues eso es algo que desde nuestro punto de vista también el presidente Bukele consiguió romper ese cerco porque él maneja muy bien las redes sociales y supo conectar directamente sin intermediarios. Y entonces, claro, la gente pudo entender qué es lo que él pretendía hacer, ¿no? Y gracias a que existe. Claro. Porque si imagínate que no existieran las redes sociales, tenemos que informarnos solo por lo que dicen. Claro. Sí. O sea, yo, por ejemplo, que sé, yo a veces hablando con mi padre, yo hablo con mi padre y es como que estamos hablando de realidades distintas. Claro. O sea, es como, a ver, papá, me estás diciendo que yo qué sé, que Bukele es un dictador y Sánchez te parece que es maravilloso aquí, que no, es que si el PP estuviera sería peor. Claro, hablas de cosas que es como, joder, es que claro, al final, con personas que solo conocen esta realidad y que no tienen ese contraste y que tampoco tienen interés de contrastar, es que al final se crean esa realidad. Y sobre todo porque lo que se busca siempre es simplificar todo al máximo exponente. Total. O sea, buenos y malos. Efectivamente, bueno, malo, dictador, fascista, o da igual que digas, o de izquierdas o de derechas, o sea, se ha inventado todo para fragmentar, dividir, y al final tú estás hablando con una persona y la estás valorando por lo que sabe hacer, porque lo que ha sido capaz de hacer, por si está luchando o no está luchando por su país, porque al final, ¿qué más te da lo que él haga en su vida personal? O sea, al final, si él en su vida personal es una persona cristiana, religiosa, que va a rezar y tal, pues oye, ¿qué más te da? Si él está trabajando y luchando por el país, por el bien de todos. Y además él lo dijo, de hecho, en una de sus publicaciones, dice que yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, yo trabajo por mi país. ¿sabes? Entonces, que al final se busca dividir y aquí no hay nada que dividir. Venimos de casi 50 años, ¿no? Primero de guerra civil y luego de maras. Y aquí lo que buscamos es reconstruir el país y poder salir adelante. Además que si tú miras un poco la figura política de Bukele en cierto modo viene como un poco más de lo que podría entenderse como la izquierda. O sea, y muchas veces sorprende esto de, oye, hay una persona que en teoría le meteríamos dentro del cajón de la izquierda que está haciendo cosas que en Europa se considerarían fascistas, ¿sabes? Sí. Se sorprende bastante. Claro. Sí, es que al final esa es la forma de simplificar. Cuando no sé dar respuesta a la información que me llega, te tengo que poner una etiqueta. ¿Sabes? Porque es una forma así de decir disonancia cognitiva, rechazo, ¿sabes? Y esto es lo que hablaba con un amigo, con un entrenador personal con el que estuve haciendo ejercicios cuando tuve el accidente esquiando, que él me decía, cuando tú hablas con una persona y le dices las cosas, ¿no? La realidad a la cara, dice, siempre es como el Matrix, siempre vas a encontrar un agente Smith. Literal. Se va a transformar y va a empezar a atacarte porque realmente... Todas las creencias. Claro, estás moviendo toda la estructura de aquello que le han plantado en la cabeza que ni siquiera lo ha hecho él de forma activa. Pero aquí os voy a montar una black pill, como digo yo, que os va a decepcionar más. Y por eso acabas entendiendo por qué los políticos simplifican. Claro. Porque hay gente que no tiene capacidad cognitiva de tener tanta información, ni tampoco van a tener la iniciativa de querer buscarla. Entonces tienes que contarle el cuento del bueno y del malo. Efectivamente. Porque si no, es imposible que tengan todo el tablero con lo complejo que es. Efectivamente. O sea, no se enteran ni lo más mínimo. Entonces, cuando tienes que lidiar con eso, yo digo que siempre con el tiempo acabas entendiendo a las élites. Cuanto más avanzas entiendo por qué son así con la gente, ¿sabes? Claro, pero además cuando tienes una sociedad desmoralizada, enferma, cuando tienes una sociedad asustada, cuando tienes una sociedad muy agobiada, y además económicamente y en todos los sentidos, es que la gente es que no tiene energía. O sea, no quieren complejidad donde pueden evitarla, ¿no? Entonces ya tienes complejidad con los niños, con la familia, con el trabajo. Y con llegar a fin de mes. Claro, entonces necesitas comprar la versión y también alguien que te diga que no es tu culpa. Sí, claro. Y que te dé como... Y que no puedes hacer nada al respecto. Eso Así que vete a dormir y descansa. Eso es. Porque no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Porque es muy duro pensar que sí, que yo podría hacer algo al respecto y sin embargo pues no estoy haciendo nada. ¿Quién estoy siendo yo para mis hijos? ¿Quién estoy siendo para mi familia? Si no estoy intentando cambiar nada, haciendo absolutamente nada. Simplemente pues sigo la línea por la que se supone que tengo que seguir. Esto que comentas, Nacho, es muy interesante porque yo esto se comento sobre todo mucho a la gente joven. Yo digo, a la gente que es más mayor y tiene familia, entiendo su posición porque al final tienes unas raíces y no es fácil decir, oye, me voy a un sitio nuevo a buscarme la vida. Pero yo a la gente joven siempre digo, mira, si está la cosa mal en España, coge las putas maletas y vete. Claro. ¿Qué estás esperando? ¿Que en 20 años se solucione el país? Vas a ser pobre. O sea, no vas a tener nada. 20 años perdidos. Coste de oportunidad de 20 años trabajados. O sea,
muévete. Claro, o sea, yo a la gente así más mayor le compro eso porque al final es como has hecho raíces, tienes tu negocio aquí, tienes tu vida aquí, pero un chaval joven que no tiene ataduras de nada, vete Claro. ya. O sea, no sé qué esperas. Si es como ir a una universidad de élite, en otro sitio, tienes que moverte. O si Total. la gente que se hace un Erasmus. Bueno, es que el Erasmus, el suponiendo que problema es que el fuera Erasmus por- es para lo que es. Ya, Claro. exacto. Suponiendo que fuera para que- lo que es o para lo que debería ser, bueno, pues ese es un ejemplo. Pues el tener una experiencia vital en otro lugar donde además puedas emprender con otros paradigmas, con otras reglas. Yo siempre digo que los emprendedores españoles somos superhéroes. O sea, hemos desarrollado una capacidad que, claro, tenemos una gravedad multiplicada por 4. O sea, si tú te vas a un país donde no tienes esa gravedad y pegas un salto y te chocas con la luna. Sí. Entonces, eso tiene muchísima fuerza cuando estamos fuera. Incluso se agobian un poco en Andorra aquí, cuando te ven con tantas ganas de, oye, a ver, aquí vivimos muy tranquilos, no quieres hacer tantas cosas. Y bueno, y es que al final todo esto lleva claro, muchos años cultivándose y trabajándose. Y el objetivo de. Pues al principio era búscate un trabajo, ¿no? Cásate y ten hijos, ¿no? Ya. Luego se fue derivando en la vida son 4 días o 4 Claro. ¿no? momentos. El dinero no es lo más Claro, importante. Disfruta. Claro, al final el concepto de vive la vida y disfruta era vete de fiesta, No. emborráchate, no le des importancia a nada y tira, ¿no? O sea, viaja, tal, pero al final todo eso es inocuo. O sea, tú tienes una serie de virtudes, todos hemos nacido con una serie de virtudes y no las desarrollas. Totalmente. Y no te realizas. Y no te realizas. Y entonces, Total. al final del día, tú sí te vas a emborrachar y cuando se te pase ¿no? El dolor de cabeza, vas a ver que sigues en la misma mierda, por decir una forma. Y eso no va a cambiar. Sí. Y encima puede ser que cada vez sea peor. Total. Entonces hay gente que dice, no, pues yo me voy a pegar la fiesta padre y seré como un rockstar, ¿no? Que luego pues me moriré de un sobrechute. No, tío, no te vas a morir. Vas a despertar y vas a ver que cada vez estás más en la mierda. Entonces Sí. tienes que espabilar. Tienes que espabilar porque tú has nacido con una serie de virtudes y tienes que explotarlas. Esto es muy típico, sobre todo la gente joven, que se piensa que la vida es permanente. ¿Sabes? O sea, es como que con 19 años crees que tu vida en 6 años más va a seguir igual. Y yo lo digo muchas veces, llegará un momento en el cual, bueno, ya ni siquiera se hace, pero que el hacer botellón, estar en un parque con una litrona no te parecerá divertido. ¿Sabes? Llegará un momento en el cual estar en la discoteca te parecerá también aburrido. Y llegará un momento también en el cual estés en casa y digas, es que no me apetece ir al bar, ¿sabes? Exacto. No tengo ganas. Pero es que es normal, son etapas de vida y el problema es creer que la vida se fundamenta en eso. Y al final, lo que tú dices, o sea, al final tú puedes pegarte muchas fiestas y está bien celebrar, pero tú tienes que encontrar tu propósito y un trasfondo que te haga que te brillen los ojos y levantarte todos los días con esas ganas, porque si no, la fiesta no te va a dar eso. Claro. Es que estamos vivos para eso. Es que, Sí. es que si no, ¿para qué tienes una vida? O sea, para existir simplemente no. O sea, tienes el tiempo limitado. Y lo que Ese es estás- uno de los grandes problemas actualmente, el desarraigo. El no tener nada en lo que creer, ni nada que te identifique o algo que, con lo que te Pero sientas... eso ha sido una operación de ingeniería social a lo No, largo sin de duda, las sin duda. décadas. Es decir, la gente se ha desconectado de su esencia, se ha desconectado de su potencial. Le han dicho no te esfuerces porque no vas a conseguir nada. Ya. Lo típico que llegas a una oficina en ciertas administraciones públicas y te dicen, oye, tranquilo, que no vas a heredar. Y claro, o sea, ya te van desanimando desde el primer Sí. momento, ¿no? Y hay lugares que son auténticos cementerios de talento. Y donde hay talento y ese talento se resigna a no morir, acaba centrifugado, acaba Sí. fuera, a miles de kilómetros, porque no puede existir en ese entorno. Sí, o que tienes un contexto dentro de la propia empresa que a ti te mete en depresión, porque es como tú puedes tener todas las ganas del mundo, pero es que tu entorno hace todo lo posible para que no las tengas. Claro. Hubo un momento que metieron en la educación el concepto este de que competir es malo. Sí, ¿verdad? Sí, a ver, sigue estando, yo creo. No vamos a llevar los marcadores de los partidos de baloncesto. Porque se sienten mal los perdedores. Claro, a partir de cierta cantidad de tantos ya no hay puntos. Es abuso. Claro. Entonces, claro, cuando tú separas a la gente de competición. usar, claro, de competir, también de colaborar para conseguir un objetivo y Sí. competir en equipo. Cuando les quitas esas ganas, al final, pues bueno, pues entonces ya piensas, sí, a ver, si a mí me topan los ingresos, me topan lo positivo, Claro, mi negocio, ¿cómo lo puedo mejorar? Pues reduciendo el gasto, en este caso el gasto energético. Y ya está, pues, o sea, si no puedo hacer grandes cosas, lo que voy a hacer es que me cueste lo menos posible. Ya. Y entonces ya todo el mundo se empieza a dormir y la sociedad se empieza a dormir, porque como hay un techo... Entonces, es como el que tiene un bar. El que tiene un bar no va a poder hacer que el negocio sea enorme en Sí. facturación. Entonces, ya lo que hace, pues compra los huevos más baratos, se ahorra las servilletas, las patatas fritas de segunda marca. Claro. Porque esa es la única forma que percibe que tiene. Claro, él no piensa que puede saltar de ese paradigma o crear una franquicia Ya. o buscar capital, buscar un socio y empezar a crecer. Si tú asumes tu techo, tu única forma de mejorar es reducir el gasto. Ya.
Y es el gasto energético, el gasto en ilusión, el gasto en tiempo, y empiezas a ser carne de voy a ver series, y claro, te deshumanizas. Ya. O sea, son todo hábitos que te separan de estar vivo. Además que yo creo que, mira, comentando un poco en línea de lo del Salvador, yo creo que países como El Salvador para los emprendedores son perfectos porque coges algo que es como que tienes todo por hacer y no es que hay nada consolidado, sino que llegas ahí y dices, venga, como un explorador, a ver qué podemos hacer aquí, porque incluso, esto lo sabéis vosotros, con el terreno que vais a hacer de la promoción inmobiliaria, no hay nada, o sea, no hay ni carretera, no hay nada, o sea, está todo por hacer. Claro, nosotros ahí vemos un lienzo en blanco, vemos... Justo. Claro, vemos obviamente un entorno maravilloso que hay que respetar. Es decir, tenemos que aprender de los errores que se han cometido, por ejemplo, en la promoción turística pues en nuestro país, ¿no? Pero bueno, tienes un entorno maravilloso, tienes algo que puedes hacer que tenga un buen impacto en el entorno y un buen impacto, además, económico, social, a muchos niveles. Y además que sea algo que se integre perfectamente. Y eso... es una oportunidad, o sea, eso no es una oportunidad que tienes aquí. No. Aquí está ya todo hecho y además donde encuentras algo, todo son limitaciones, todo está prohibido. Allí de pronto hay otras reglas y tienes la posibilidad no de hacer lo que tú eres capaz, sino incluso de atraer personas, crear un equipo con talentos y todos ellos van a encontrar algo muy motivador en el proyecto. Entonces eso es algo que desde luego a nosotros nos encanta y nos pone las pilas, ¿no? Explícame un poco cómo es la zona, porque yo sé que va a haber mucho apetito con todo esto, porque la gente tiene como... O sea, sobre todo por la parte de que les gusta lo que está pasando políticamente en El Salvador, les gusta mucho el liderazgo de Nayib Bukele, y yo creo que hay como esas ganas de, oye, a mí me interesa el poder invertir en un país así. ¿Cómo es esa zona? Yo, si quieres, explicas la zona. Y yo, antes que meter un detalle sobre esto del liderazgo de Nayib Bukele, hay un libro que se llama Good to Great, que es Empresas que sobresalen, en español, de Jim Collins. Y una de las cosas que hace es analizar empresas que dan un salto espectacular y ese salto se mantiene en el tiempo, que no es una burbuja. Y analiza cuáles son los factores que tienen en común todas esas empresas. Y uno de los factores es que las personas se suben al autobús no por a dónde va el autobús, sino por qué personas hay en ese autobús. No. Es decir, ¿quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los que están metidos en ese proyecto? ¿Cómo vibran? Porque entonces te da igual a dónde vaya. O sea, la aventura puede ser fantástica. No, lo que Y a se lo suele mejor- decir a veces de tú tendrías que irte a la guerra con tu equipo, ¿sabes? Tú te ves en la trinchera con estos tíos. Correcto, Claro. correcto. Eso es. Y pasará lo que tenga que pasar, pero tú vas a vivirlo. Y vas a vivir algo que va a ser excepcional. Porque estás con las personas adecuadas o porque estás en el entorno adecuado y con las oportunidades adecuadas. Y luego las cosas te salen, no te salen. Pero desde luego cuando estás en un autobús donde lo que hay dentro pues, te desanima a ti, te baja la energía, Claro. pues ahí sí que no va a pasar nada excepcional. No. Obviamente, ¿no? Entonces ya es cuando bajas el listón y empiezas ya a pensar en tu seguridad y que es un poco por donde nos están conquistando a todo Occidente, ¿no? Cuando lo que tienes que pensar es dónde está el cielo, Sí. dónde está el techo. No. Sí, el no vivir con miedo de es que me van a hacer, es que me van a quitar, que esto es muy curioso, el decir, oye, hemos normalizado que el Estado actúe como algún tipo de mafia a la cual temer porque supuestamente estamos haciendo cosas malas que no sabemos cuáles son, ¿sabes? O que se inventan, ¿sabes? En muchos casos. El lugar este en el que escogimos hacer el proyecto, por cierto, lo encontramos al tercer viaje. O sea, tuvimos que hacer bastante prospección. Yo te voy a decir que he hablado con gente de El Salvador y te me preguntan, ¿pero eso dónde está, Dios? Aquí sí. Esta zona, bueno, tú tienes en la parte oeste, tú tienes todo lo que es San Salvador, debajo justo la Playa de la Libertad. Si vas más hacia el oeste tienes toda la parte de Bitcoin Beach, Subcity 1, que es una zona que es la primera que se desarrolló, o la que más rápido se desarrolló por la cercanía a San Salvador. Pero es una zona escarpada, es una zona con acantilados, es una zona que todo ha crecido un poco así desordenada, ¿vale? Y luego tienes la zona del este, que es la zona de la Unión, la del Tamarindo, la que va hacia la playa del Espino, y que toda esa zona de allí se ha desarrollado con un poco más de criterio. Es también una zona muy bonita, pero es una zona que a día de hoy pues prácticamente ya todo está vendido o prácticamente ya, vamos, poco negocio vas a poder hacer o poco proyecto, digamos, independiente vas a poder hacer ahí. Vas a tener que ir y adaptarte a lo que hay, ¿vale? Y luego tienes en la zona central la bahía de Jiquilisco, que es patrimonio, la zona de la bahía es patrimonio de la biosfera de la UNESCO desde el 2007. Es un espectáculo. O sea, lo que es toda la bahía de Jiquilisco son 400 kilómetros cuadrados. Andorra tiene 470, pues imagínate ahí, una Andorra. Pero es que es un espectáculo porque tienes 5 tipos de tortugas que anidan allí, tienen el 40% de las tortugas carey que van allí, tienes toda la zona de la costa de la bahía, son manglares de 10 metros, entonces eso está protegido, o sea, tú no puedes talar los manglares ni puedes hacer vertidos a la bahía, pero sí que te puedes nadar, puedes pescar, puedes ir en barco por ahí
Y es un agua del océano que se renueva todos los días y no tiene ningún afluente de río. No se puede contaminar de ninguna forma. No. Entonces es un agua cristalina, es una piscina de agua de mar que te puedes bañar, enorme además. Y nosotros el terreno donde hemos entrado es un terreno de 3,2 kilómetros de playa que está justo a 1 kilómetro en la playa. O sea, la bahía es como una manga que se mete dentro del océano. Sí. De la parte del norte tienes la bahía y en la parte del sur está toda la franja de playa. O sea, que estás como rodeado por agua. Claro, no, bueno, tienes conexión con la península, o sea, por carretera, en hora y media estás en el aeropuerto internacional, pero es como tienes una independencia, Ya. porque al ser una manga que se mete dentro del océano, Justo. o sea, no es que pase todo el tráfico del país por ahí, no van a Es más pasar exclusivo. trailers. No. Claro, tú estás en otras partes de El Salvador y no paran de pasar trailers, camiones, coches, claro, porque es un país que está en efervescencia, está en Ya. crecimiento. En cambio, ahí tú tienes como si fuera un Denia o un Javia, por decir algo, ¿no? En las costas de Alicante, que tú tienes una independencia, estás como a 20 minutos, media hora de la autopista principal, pero ahí estás como más apartado, ¿no? Entonces, lo bueno es que ahí se puede hacer un proyecto, se puede hacer un plan general para toda esa zona y el proyecto que queremos plantear al final no es un simple residencial, o sea, va mucho más allá. De hecho, es un poco lo que estamos haciendo ahora, es un plan maestro para toda la zona de la bahía, que queremos presentarlo a gobierno para ver si nos lo aprueban, pero que es un espectáculo a la zona. O sea, realmente, o sea, tú tienes una biodiversidad brutal ahí y por el hecho de que tienes masa de agua de arriba y abajo, hay 4 grados menos que en otras zonas como la zona de la Unión. No. Entonces, es una temperatura muy agradable, tienes 25-30 grados todo el año. O sea, es decir, tú te vas a Paraguay y tienes temperaturas entre 0 y 40 o 50 grados, ¿no? Entonces, vale, fiscalmente está genial, pero vas a querer vivir ahí, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sí, lo he pensado a veces también con Dubái. Efectivamente. Que hay 4 meses que están bien, pero el resto del año hay Claro, que- bueno, te puedes adaptar. O sea, Sí. es que lo bueno es que el ser humano se adapta a todo. Pero si puedes elegir, oye, vayamos a un sitio donde estemos de lujo, ¿no? No. Y luego en la zona de la playa, es una playa enorme. Luego lo bueno es que tiene un desnivel con respecto a la zona donde vamos a construir de más o menos 1 o 2 metros de altura. Por lo tanto, pues, posibles crecidas o subidas del agua del mar no nos afectan y tiene una barrera además natural. Esto sí que es una duna natural, no lo que pasa en Valencia que las hacen artificiales y en invierno lo arrasa. Es una duna natural. Con arbustos y con palmeras que te protege también de esas posibles subidas. Y es una zona espectacular. Y luego del Salvador hay que tener en cuenta que están en un enclave privilegiado a nivel geopolítico también. A nivel geográfico estás pues, a poco más de 1 hora de Panamá, a 2 horas y media de Miami, Eso te iba a decir a hora que- y media de Ciudad de Estamos- México. Claro, es un sitio especial. Yo creo que es un polo que además se va a convertir tanto a nivel también logístico, en un hub logístico marítimo, también aéreo. Se están haciendo muchas inversiones en esto. Y luego hay muchas razones por las que se ve claramente, solo si te fijas. Claro, si te estás fijando en otras cosas, Claro. o si los medios te están distrayendo hacia que es que si el presidente es así, asá, o dicen pues, que es un dictador, que son cosas absolutamente exageradas. Pero y luego sacadas Cuba les fuera de parece contexto. maravilloso. No, efectivamente. Porque Cuba de es su cuerda, maravilloso. Porque es de su cuerda. Pero claro, cuando te están poniendo el foco en eso, están consiguiendo que la gente no se dé cuenta de lo que se está transformando allí. Nosotros cada vez que ponemos el pie en el país, están levantando carreteras, están haciendo nuevas estructuras. Este año, la última vez que fui, estuve hace 3 semanas, la persona que nos acompañaba nos decía, mira, aquí va una torre que es de la familia tal, aquí una torre, edificios, una torre de tal, tal. Y dijimos, pero ¿cuántas torres van a hacer este año? Y dice, este año están previstas 115. Joder. Y de 115 en El Salvador, en San Salvador, en la capital. O sea, la transformación que está habiendo allí es impresionante. Pero claro, eso pasa desapercibido si tú lías a la gente con cuestiones que realmente son pues, Ya. eso, folclore, chismorreo Ya. y cosas de interés, de ataque político, ¿no? Y luego también me comentaste el tema del aeropuerto y había un tren, si no me equivoco también. Sí, bueno, está el corredor ferroviario del Pacífico que va a unir los 2 extremos del país y estos claramente son infraestructuras que tú haces cuando quieres modernizar el país. O sea, tú puedes ir a un sitio donde estás en un gueto de mucha calidad turística, pero sales de las barreras y tienes un país a lo mejor muy deprimido por el que no está habiendo un crecimiento importante y luego a lo mejor incluso tienes frontera incluso con un país peligroso. En este caso es un país que va adelante. O sea, aquí se está invirtiendo en educación, se está invirtiendo en sanidad pública, en educación pública. Se están abriendo escuelas casi a diario en lugares donde antes había pues prácticamente chabolas. No. O sea, se está haciendo un esfuerzo para que todo el país vaya adelante. Obviamente esto tarda en permear las capas más bajas siempre, pero es importante ir acometiendo inversiones porque esto va a ir transformando la sociedad. Que los niños tengan una educación como no han tenido en décadas
eso es una oportunidad muy grande, y que venga talento de fuera y que vengan empresas de fuera donde ellos van a poder trabajar. Por ejemplo, el acuerdo de aranceles cero con Estados Unidos, eso es una oportunidad también bestial para el crecimiento industrial del país. Y eso va a generar puestos de trabajo. Pero claro, aquí corremos muchas veces el riesgo de que la gente es impaciente y cree que los cambios se van a producir enseguida. Singapur necesitó 50 años. Aquí no van a hacer falta 50 años porque aquí hay tecnología, está Bitcoin, está el cambio del sistema financiero a nivel global, tenemos la inteligencia artificial que se está utilizando para cosas buenas en El Salvador. Es decir, hay una serie de aceleradores que no habían cuando Singapur arrancó su plan, ¿no? Aunque es bastante paralelo en cuanto a que había una situación de seguridad terrible, y aquí también, y se ha resuelto. Es decir, aquí hay hechos, resultados entregados. No es un programa electoral de alguien. Claro. O sea, es que esto para mí es lo importante. O sea, esto ya ha ocurrido y ahora voy a hacer lo siguiente. Bueno, pues si lo haces con la misma determinación, la misma valentía con la que has abordado algo tan terrible y con coherencia, pues es bastante probable que las cosas vayan adelante. Y cuando vas allí, ves que hay esa efervescencia. Claro, la gente tiene que tener... Lamentablemente es necesario dar margen y ser paciente porque hay cambios que tardan a lo mejor una generación en producirse. Pero lo importante es el vector, va hacia arriba o va hacia abajo. Sí, la tendencia. Claro. Y eso es lo que nosotros vemos clarísimamente que va hacia arriba. Luego hay muchos indicadores, por ejemplo, que en el nuevo aeropuerto internacional haya una terminal para jets privados internacionales, pues ya te está indicando. Es decir, tú no haces eso. O sea, tú no haces un garaje en tu casa si no piensas tener coche. Y si no va a haber vuelos, si no va a haber gente que va a elegir este sitio como un destino turístico de primer orden, no haces ese tipo de estructuras, ¿no? Y luego, pues, grandes empresas como Tether, que coloca allí su headquarters global en El Salvador. O sea, no lo ha colocado en otro país de por allí cerca. O sea, es en El Salvador. ¿Por qué? Pues porque ya hay un conocimiento de que hay unos planes y hay unos apoyos. Además, la diplomacia para mí es muy inteligente. Es decir, no te metes en historias donde no te llaman, ni te metes en guerras, ni te metes en estructuras supranacionales que te van a obligar a hacer cosas que no son por tu bien, sino pues te llevas muy bien con el presidente de Estados Unidos, te llevas muy bien con China, tienes acuerdos donde cooperas a nivel comercial y te están invirtiendo y te están ayudando con las infraestructuras clave logísticas del país. Claro, es que eso es la forma inteligente. Cuando a ti te obligan a alinearte ideológicamente, ya están haciendo, igual que pasa en la sociedad, los países también les ocurre. Un sometimiento. Claro, ya están haciendo que haya una parte de la que ya no vas a recibir ninguna ayuda y además vas a tener problemas. Esa polarización, ¿no?, que tenemos. Y, por ejemplo, con el trato con el gobierno, ¿cómo habéis visto un poco la relación respecto al proyecto? ¿Habéis visto colaboración? ¿Habéis visto que hay ambición con ello? ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros hemos tenido tuvimos la suerte de ser recibidos por el presidente Bukele y, bueno, fue una situación para nosotros excepcional. O sea, a mí me encantó conocerle a nivel personal, a nivel cercano, ¿no? O sea, él nos habló de la estrategia que tienen, de qué es lo que quieren hacer, pero de una forma, además, muy cercana. Nos pareció una persona humilde, tremendamente respetuosa para toda la información que tiene y el poder que él maneja, obviamente. Democráticamente tiene el apoyo del 90% del pueblo. Eso permite hacer cosas a medio y largo plazo, a diferencia de lo que nos pasa aquí, ¿no? Entonces, nos transmitió apoyo a los proyectos de inversión. Es decir, allí lo que se pretende es poner las máximas facilidades y ayudar a los proyectos de inversión a que no fracasen, a crear casos de éxito, lo cual me parece muy inteligente desde el punto de vista de alguien, además, que está muy familiarizado con el marketing. Es necesario mostrar que allí se invierte y que las cosas van a salir bien. Y ellos se quieren orientar a que eso sea así. Y eso nos sonó de maravilla. Y, por ejemplo, con el tema del turismo, ¿habéis notado que ha crecido? ¿Se mantiene? ¿Es un país que notáis que tiene potencial de turismo? El turismo ha crecido en el último año como un 35%. Es un país de 6,5 millones de habitantes y ya está recibiendo anualmente más de 4,2 millones turistas. Es decir, es una barbaridad. Viniendo de donde viene, prácticamente ha duplicado el turismo desde 2019. Y de nuevo, el vector es brutal. Allí falta oferta, la demanda es muy creciente, además conforme el deterioro de otras zonas, países occidentales, eso va creciendo y sin embargo esto se va mostrando como un faro, como un lugar donde mucha gente encuentra refugio, ¿no? Entonces incluso hay 2 millones de salvadoreños que están fuera del país que ahora quieren volver y eso está generando también una presión. Falta vivienda, falta oferta hotelera,
falta oferta residencial y por tanto también es una buena oportunidad para aportar en ese sentido, ¿no? Para todo el que esté interesado en este proyecto, darles un poco de información, un poco de contexto, porque yo creo que la gente está diciendo, vale, ¿cuál es el ticket mínimo que tenéis? ¿Cómo funciona todo esto? Porque yo sé que hay mucho hambre para esto. Os dejaré de todas maneras el link en la descripción para que tengáis toda la información, pero haced un poco un pequeño pitch de cómo es. Bueno, yo ahí recomiendo a todo el mundo que se apunte al webinar, porque tenemos uno este miércoles y luego tenemos otro el lunes 30. Y vamos haciendo webinars donde se explica todo muy en detalle, sobre todo las fases, el estado en el que estamos y la evolución del proyecto. Pero al final, lo que es el residencial son 150.000 metros cuadrados, toda la zona residencial, y ahí tenemos parcelas desde 300 metros cuadrados hasta 700 metros cuadrados, que son las de primera línea, ¿vale? 300, 450 y 700. Entonces, el precio varía en función del tamaño y también la proximidad a la zona de playa. Entonces, las parcelas que se encuentran en la zona más en la parte de atrás, de 300 metros cuadrados, las más alejadas, que como máximo están a 400 metros de distancia de la playa, la inversión para entrar en el proyecto son de $50.000, ¿vale? Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos los estudios, el estudio topográfico, el estudio hidrológico, el estudio de factibilidad, el estudio de suelo, que al final lo que muestra es la viabilidad del proyecto, ¿vale? Tenemos incluso, que para el que quiere se le envía, tenemos un estudio resumen del técnico que lo ha hecho, en donde explica toda la parte legislativa y por qué sí es factible el proyecto y por qué sí es ejecutable. Pero nos encontramos en la fase en la cual ahora estamos realizando el proyecto para presentarlo al Ministerio de Vivienda, presentar al Ministerio de Medio Ambiente y poder obtener la licencia para poder construir. Un punto muy importante. No es lo mismo allí que en España. Tú en España tú puedes tener el estudio de, por decir, compatibilidad urbanística y cuando te irás a ejecutar dicen, no, es que ha cambiado la legislación, no, es que ahora ha cambiado el criterio, no, es que ahora queremos que tengas... Eso allí no funciona así. Como he dicho al principio, es tu terreno, es tu propiedad, tú en tu propiedad puedes hacer lo que quieras. Ahora, con un criterio. Entonces, lo que te van a pedir es que ese criterio lo cumplas, que te plasmes en un proyecto, pues que lo que te han dicho, pues la restricción, ¿no? Oye, no se puede verter el agua fecal al mar, ¿no? Pues hay que poner una depuradora. Pues muéstrame qué depuradora vas a poner. Oye, el agua de salida de la depuradora no la vas a tirar al mar porque si no vas a desertificar la zona. Queremos que o bien la uses para regar o bien la vuelvas a infiltrar en el subsuelo. Ese tipo de cosas que al final técnicamente es lo normal y es fácil de obtener, es lo que te piden que plasmes en un proyecto para que luego obviamente no hagas algo que no sea lo que les has dicho. Pero no te van a decir, no, es que hemos cambiado la legislación, ahora ya no se puede hacer una casa, ¿vale? Entonces, eso es lo que transmitimos a nuestros, por decir, inversores y sobre todo para que tengan la tranquilidad, lo que les decimos es que se miren los informes, las actas notariales que hemos ido realizando y que incluso si tienen dudas y hace falta, pues montamos un webinar si es necesario con el técnico redactor del proyecto, ¿vale? Pero bueno, entonces al final la gente está entrando ahora en la fase 1, que es la fase de inversión, ¿vale? En donde ahora lo que está entrando es al derecho a poder luego urbanizar y escriturar ese terreno. Allí en El Salvador tú no puedes escriturar el terreno hasta que no se urbaniza, ¿vale? Entonces la fase 1 es terreno. La fase 2, cuando el proyecto esté aprobado, será pagar la parte de urbanizar. Y entonces podrán, digamos, cuando esté urbanizado, escriturar su terreno. Y en la última fase, ¿cuál será? Pues comprar la casa, o sea, construir la casa y hacer una casa que esté en un lineamiento como el que hemos diseñado. Que alguien quiere, no, es que yo la distribución interior la quiero de otra forma, no hay problema. Oye, que el diseño exterior yo lo quiero cambiar un poco. Si está dentro del lineamiento, no hay problema. Lo que se busca es hacer una urbanización que obviamente cada casa no sea de un tipo, sino que sea algo parecido. Entonces, se explica todo muy bien en el webinar, se explica todo muy bien en el contrato, vamos muy de frente, aportamos toda la documentación que esto lo avala y luego además ponemos un aval notarial para las primeras 70 parcelas de 21.000 metros cuadrados, ¿vale? En playa, en la zona, ¿vale? De forma que, vuelvo a repetir, tú lo que pagas mínimo lo obtienes, ¿vale? Tú estás pagando por el terreno, mínimo vas a tener el terreno. Y para eso ya te estoy poniendo un aval notarial que está libre de cargas, que además en el propio aval lo pone y que está ignorado, por decir de forma, está bloqueado para las primeras 70 parcelas. Cuando lleguemos a las primeras 70, que ya vamos por 53, ampliamos el aval. Entonces, por eso digo que en los webinars vamos explicando el proceso y conforme va avanzando vamos dando la información nueva. ¿Y cómo es el estilo que queréis tener dentro de la promoción, más o menos, para que la gente tenga una visión del tipo de construcción? El tipo de diseños, el objetivo al final era hacer un diseño mediterráneo, porque al final es una zona de playa, es una zona donde da el sol, casi 12 horas de sol al día. Y entonces pues no tiene sentido hacer una casa como una en Andorra, ¿no? Así negra, que te vas a tostar. De pizarra. Exacto. Entonces, el concepto es un diseño mediterráneo, es un diseño con fachadas blancas para que reflejen la mayor posible la mayor parte de radiación solar.
con obviamente cristalería, pues doble cristal, o si alguien quiere ya puedes entrar a triple cristal, pero que sean casas amplias, que sean casas donde tú tengas tu espacio. No buscamos hacer enjambre ni avisperos, o sea, buscamos que cada uno tenga su terreno, su parcela con su jardincito. La de 300 metros cuadrados son para casas pareadas, es decir, 2 parcelas juntas y una casa pareada, pero tú tienes tu terreno, tu jardín, incluso tu piscina. O sea, de hecho, en la de 300 metros cuadrados está proyectada una casa con base de 80 metros en, digamos, planta baja y luego una primera planta de 80. O sea, una casa de 160 metros cuadrados con tu terreno de 300 metros cuadrados, que al final te puedes plantar en 260, 280 mil dólares de inversión total, entre parcela, urbanizar y casa. Que eso a día de hoy en El Salvador no lo encuentras, pero en España y en Andorra menos. O sea, No, es un chollo. No, de hecho, en San Salvador, si tú buscas, hay varios directorios tipo Idealista y puedes buscar apartamentos céntricos, pero no en una zona top. Y ahí tienes, por cerca de 200 mil dólares, tienes pisos, a lo mejor de nueva construcción, de 55, 60, 70 metros cuadrados, y es un piso. Y es un piso en una zona donde no tienes, a lo mejor tienes una piscina comunitaria. Aquí estamos hablando de una zona residencial delimitada perfectamente con vigilancia, con 6.000 metros cuadrados de zonas comunes, con acceso directo a la playa. La parcela que menos cerca está de la playa está a menos de 400 metros del mar. Es decir, que estás en una zona de playa real, ¿no? Y luego, aparte, justo al lado, se proyecta la construcción de un resort hotelero con brand residence, con habitaciones de hotel, por supuesto con su beach club en el frente de playa, dando todos los servicios y todos los amenities, pues como es en cualquier lugar turístico de renombre. Punta Cana, por ejemplo, Punta Cana Resort, este tipo de sitios, ¿no? Esto sería un resort de 50.000 metros cuadrados más que va a dar servicio. Y además incluso va a ayudar a gestionar luego el alquiler de todas estas viviendas. Ya. Entonces, eso te iba a comentar. El tema, por ejemplo, de Airbnb, ¿eso cómo funciona allí en El Salvador? Bueno, es libre, o sea, lo puedes hacer. Nosotros lo que buscamos, de todos modos, es una gestión más profesionalizada. Entonces, nosotros daremos ese servicio a todos los propietarios y nos apoyaremos en la operación de la cadena hotelera que vamos a elegir. Entonces, lo que vamos a intentar es que haya una homogeneidad en ese servicio y un estándar alto, claro, para que al final eso repercute en la experiencia, ¿no? Y que no pueda ocurrir que en el mismo sitio has tenido una experiencia terrible y luego al lado has tenido una experiencia maravillosa. Entonces, queremos un poco también es apostar por elevar la percepción de la experiencia en el destino. No que sea una cuestión privada solo de cada uno de los propietarios, de cómo lo hacen o de cómo consiguen gestionarlo, ¿no? Y hay un detalle por lo que has dicho. O sea, fíjate cómo vamos pensando, ¿no? Con la mentalidad de España, de cómo funciona el tema de los pisos turísticos allí. Claro, sí, como que te van a poner problemas. Es tu casa. O sea, que ya hemos asumido que en tu casa te digan si puedes alquilarla o no. O sea, imagínate el límite, al nivel que hemos llegado. No. A ver, no te pregunto por los ocupas porque imagino que no. Claro. Pero es curioso. O sea, entonces al final... bueno, pues con independencia de esto es un residencial privado, son casas independientes, unifamiliares, no es una finca, y luego vas a tener un hotel primera marca que te va a dar la opción, si quieres, de que te gestione el alquiler de esa casa a nivel turístico. Y que luego lo bueno es que al estar en un residencial privado, tú puedes hacer, como decía Nacho, en Punta Cana, que al final tú vas a establecer unos estatutos en donde, oye, aquí hay unas normas, entre comillas, es decir, no puede llegar alguien que alquile su casa y llegue gente, monte, hay una fiesta, reviente la urbanización. Claro. Entonces, lo bueno, que allí vas a tener seguridad privada, o sea, mínimo 2 personas en cada uno de los turnos, y que al final allí el mismo seguridad privado es el que hace el control de acceso. Al que llega de Airbnb, a nosotros nos ha pasado, le pide el pasaporte, le pide la copia, lo registra, el número de matrícula, ve que el dueño del piso ha dado permiso para que se vaya allí, ¿sabes? Entonces hay un control, hay una seguridad. O sea, tú a día de hoy en España alquilas un piso en Airbnb y a lo mejor, si tienes suerte, incluso te la ocupan, ¿sabes? Entonces allí no te va a ocurrir, primero porque no ocurre, pero aparte porque encima va a ser un residencial privado. Más o menos de timings para que la gente tenga una estimación. A ver, nosotros tenemos un cronograma bastante conservador porque no nos gusta vender cosas que luego no vayamos a poder cumplir. Entonces, nosotros hemos planteado un cronograma donde estaríamos entregando las parcelas, porque antes de urbanizar, como ha comentado Sergio, no son parcelas, o sea, no existen parcelas. Hay un terreno que va a ser urbanizado. Esto es importante entenderlo, es decir, el que accede e invierte, lo que accede es al derecho a construir con precios de founder, de early stage, con nosotros,
y luego acceder a costes precios de coste de urbanización, para urbanizar todos, cada uno con su coeficiente, según los metros que tenga, ¿no? A partir de ahí se obtiene el título de propiedad y teniendo el título de propiedad, ahora sí ya es una parcela y ya tienes dominio y puedes transmitirlo, puedes construir, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y me habías preguntado algo. Sí, ¿cuáles son los timings? Lo de los timings. Es que he querido explicar eso. Entonces, claro, tú tendrás tu parcela y tendrás tu título de propiedad. Nosotros lo tenemos en el programa pues para finales de 2028. Lo que nos han dado muy buenas noticias recientemente los ingenieros. Nos han dicho que es bastante probable que incluso para finales de 2028 podríamos estar entregando algunas viviendas y las parcelas realmente se pueden segregar, se pueden parcelar bastante antes, de manera que se puede hacer la construcción de la urbanización y de viviendas casi en paralelo. Entonces, bueno, estamos adaptando justo el cronograma, pero bueno, son buenas noticias porque toda la gente que está invirtiendo ya va con el paradigma de que casi para 2029 y sin embargo esto lo vamos a poder mejorar. Eso es lo bueno cuando eres honesto desde el principio y no planteas cosas que son irreales, ¿no? Claro. Al revés, ahora son buenas noticias. Claro. Vamos ajustando y... al final trasladamos el conocimiento que tenemos en el mundo de los negocios, porque al final, bueno, yo llevo más de 20 años creando empresas y él más de 29 años. Y hay una pauta que es clave en negocios y es, oye, si tú vas a entregar algo en un mes, di que lo vas a tener en 2. Sí, porque mejor sorprender que... Porque si lo tienes en 1 va bien, pero si lo tienes en 2 y medio te van a crucificar, ¿no? Entonces, nosotros hemos dado plazos súper estirados, súper alargados, pero es que incluso aquí entra en juego el tema cómo está evolucionando la tecnología incluso a nivel constructivo. O sea, nos explicaba el ingeniero que había viajado a China y que ahora las casas incluso se daba la opción de construir casas con estructuras prefabricadas en acero, que además está protegido, pasivizado para aguantar hasta 100 años en zona de costa y que te lo mandan hecho ya. O sea, tú lo montas. No. Entonces, claro, imagínate, una casa, el tiempo de construcción se reduce a la mitad, pero no lo vamos a incluir eso en el cronograma. Eso es un adicional. Que en lugar de estar en 2028, a final de 2028, está a principio o final de 2027, pues mejor. Benito problema. Claro, pero nosotros vamos a dar cronogramas muy estirados porque no sabemos lo que puede pasar y sobre todo porque lo que buscamos es sorprender, es que la gente realmente que entre vea que se está cumpliendo lo que hemos dicho y que además no solo obtienen una regularización, sino que obtienen una parcela o una casa o lo que sea en un residencial de gran calidad. Qué interesante, porque además yo creo que dentro del propio residencial que puedes montar se puede montar un hub muy interesante de personas que al final trasciendan más del propio yo voy de vacaciones, sino tener ahí como un sitio para protegerte de oye, si se acaba el mundo estamos aquí todos. Sí, ¿sabes? Y gente interesante además. Esa es una parte importante, porque de hecho es el origen de todo para nosotros. Nosotros realmente estábamos buscando ese plan B. Entonces lo primero que hicimos fue comprar un terreno para nosotros. Y cuando ya teníamos los planos, teníamos todo para empezar a construir, se nos ocurrió hacer un viaje con unos amigos, emprendedores españoles, y en ese viaje les enseñamos todo el país. Hicimos un tour de 15 días donde pudieron ver todo, la zona de playa, zona interior, vimos cascadas, piscinas naturales, hicimos tirolinas inmensas a 500 metros de altura. O sea, y fue un viaje muy revelador porque nos permitió darnos cuenta que no solo... Un poco la duda que tienes a veces es, oye, a ver si yo me he emborrachado un poco de esto y no estoy siendo objetivo, ¿no? Cuando llevas lo típico del turista, ¿sabes? Sí, llegas y todo te parece maravilloso. Todo eso es maravilloso. Luego llegas a España y todo es un asco, ¿no? Entonces, nosotros queríamos ver que otras personas que no habían fumado lo que nosotros, pues también percibían lo mismo y efectivamente fue así, ¿no? Y ahí además es donde ya se confirmó que la zona de playa era la que de verdad podría tener valor para un proyecto así. Y entonces lo que decidimos es lo que iba a ser nuestra Arca de Noé, que era nuestro terrenito, por si acaso, pues podíamos hacerlo más grande y más espacioso. Y así es como fue creciendo. También fuimos haciendo acuerdos, la experiencia de haber comprado y haber hecho las cosas bien, pues nos fue abriendo puertas y nos fue... yo creo que también la gente salvadoreña es gente que no te van a dar la confianza inmediatamente, pero cuando te dan la confianza te abren las puertas. Ahora, si haces las cosas mal, también te las cierran. No. Es decir, que para mí es un filtro fantástico porque es como debe ser. Claro, sí. Es como, si quieres mi confianza, gánatela. Claro. Y cuando te la ganas, vamos con todo. Exacto. Así es. Y esto, para la gente que tenga así un poquito más de interés de querer entrar en ello,
¿qué le recomendáis de cara a poder, yo qué sé, conocer dentro del país, qué cosas le veis potencial, así más un poco insights de números, por así decirlo, a título de inversión? Bueno, a ver, Cathie Wood, que es la CEO de ARK Invest, dijo hará un año que Bukele hará crecer el PIB de El Salvador por 10 en cuestión de 5 o 6 años. Entonces, esto es un indicador importante. Otro indicador, el PIB, el último Q del año pasado, el último trimestre del año pasado, crecía un 5,1. Es decir, hay que ponerse a buscar en la región o en algún sitio quién crece al 5,1, ¿no? Y luego todas estas cuestiones que hemos comentado antes, o sea, qué multinacionales, qué empresas están apostando por El Salvador. Una empresa como Tether no toma esa decisión. O Google también. O Google, que tiene una torre allí tremenda. Tú eso, si lo haces es porque tienes información. Claro. Y sabes las inversiones que están previstas, sabes la protección que hay para el plan que hay. Es decir, no es algo casual que ha crecido como un champiñón ahí. Evidentemente hay un liderazgo que a mí me genera muchísima envidia sana y rabia de no tener proyectos con esa determinación de hacer crecer el país, ¿no? Pero bueno, todos esos son indicadores que hacen ver que allí está ocurriendo algo. Yeah. Y que nosotros pensamos que va a ser el Singapur de América, lo piensa mucha gente. Y si buscas información, hay un montón de argumentos por los cuales eso está bastante fundado. Entonces, yo creo que es el momento. Es decir, si hubieras podido invertir en, no sé, pues en Mónaco en los años 20 o, por ejemplo, pues en Andorra hace 40 años o en Singapur en los años 70, pues luego puedes ver un múltiro muy bueno de crecimiento. Pero no que esto también lo digo muchas veces, que la gente muchas veces quiere invertir cuando es clarísimo. Es cuando es clarísimo y está todo hecho, ya llegas tarde. Tienes que entrar cuando no están hechas ni las carreteras. Y luego también, a veces la gente quiere invertir en un ticket que sea muy bajo. Entonces, bueno, si el ticket es barato, bueno, ya, ¿y el oro está barato o está caro? Depende. Claro, importa el vector. Si va a estar a 7.000 a mediados del año que viene, pues entonces me da igual el precio. Yo lo que quiero es el vector. Y en este caso, si hay crecimiento, lo que me interesa es de calidad, la oferta turística va a ser de calidad, el entorno es único, el entorno es único. Sí. Es absolutamente yo te voy a decir único. una cosa, Nacho, que os va a gustar mucho, y es que yo la sensación que he tenido con la gente cuando se lo he presentado es que muchos no lo ven desde una perspectiva tanto como de quiero ver los números y demás, que evidentemente sí, sino desde la perspectiva de yo quiero apostar por este país porque me gusta la orientación y el liderazgo que tiene este país. Entonces, lo ven más desde una parte emocional de yo quiero tener parte de algo en este país por lo que pueda pasar, porque me gusta lo que hace en el mundo, que no tanto desde la perspectiva puramente de inversión inmobiliaria, ¿sabes? Más de me siento parte de esto. Hay una cosa que para mí es importante desde el punto de vista de las convicciones personales. Eso es Cuando justo. hay alguien que tiene el valor de, en la fila, dar un paso adelante, no puedes dejarle solo y que se quede solo como se ha dado el paso. Cuando hay alguien que está liderando, cuando hay alguien que es valiente, que está mostrando otra forma de hacer las cosas en el mundo, nuestra obligación, si nos sentimos alineados con ese coraje y con esos valores y con esa defensa de los valores, es acompañar. Total. Entonces, nosotros lo menos que podemos hacer es intentar acompañar y es lo que hacemos. Y luego, pues las personas que a esto les resuena, pues también es bueno que acompañen. Es una manera. Sí. Evidentemente luego tendrá su rentabilidad, pero sobre todo para nosotros es un plan B. O sea, realmente estás entre invertir en un sitio que no va a ser... No vas a irte ahí a vivir por 1000 razones, o invertir en un sitio que sí que podría ser tu bote de salvavidas, ya hay una diferencia. Pero si además ahí está ocurriendo algo que merece ser apoyado, es que si esto se pasa y no transforma lo que debe transformar, mucha gente lamentará no haber ayudado en ese momento, porque no es gratis que haya una persona que dé ese paso. Y eso es algo que para nosotros es bastante importante. Sí. Y hay que tener en cuenta que, bueno, que en la situación actual es de hace 3 años, esto se ve en el precio del oro, están Estados Unidos, Europa y China imprimiendo dinero sin parar, ¿vale? Entonces, tú ahora tienes varias opciones. Puedes coger y decir, bueno, pues voy a comprar oro, ¿no? Es una opción, vale, genial, pero hay que diversificar. Voy a invertir en inmueble, ¿dónde? O sea, en Dubái no creo, ¿sabes? En Indonesia, que no eres propietario de nada, tampoco. No, pues voy a invertir. En Dubái hay mucha gente invirtiendo, ¿eh? Sí, y a lo loco, pero tú piensas qué rentabilidad obtienes. Te están dando una opción de rentabilidad de 6 al 8% bruto. O sea, entonces al final, si tú miras el crecimiento, ¿no? La inflación, el crecimiento del índice de los precios, cómo está subiendo todo. Bueno, la gasolina, obviamente, por lo que está ocurriendo, ¿no? En Irán y demás. Dices, ¿dónde meto mi dinero? O sea, a día de hoy tú tienes euros. El Salvador, la moneda oficial es el dólar.
Y ahora mismo el euro par dólar está en 1,15, 1,16, ha llegado a 1,20, va fluctuando. Ostras, es que tienes la oportunidad de invertir en euros, transformarlo a dólares, invertirlo allí, ¿sabes? Y encima con un interés que a día de hoy en Europa, el interés bancario está en torno al 3, el 3,5%. En El Salvador es del 12%. Joder. ¿Vale? En Estados Unidos del 5, del 6%. O sea, tienes una ventaja competitiva porque aunque Europa está en caída, estás arriba. Ya. Joder, invierte ahora que estás arriba. ¿Qué quieres invertir? Cuando estés aquí abajo y no tengas un duro, ¿sabes? O sea, es absurdo, ¿sabes? No tiene ningún sentido. ¿Qué quieres invertir? Cuando Hacienda te haya inspeccionado, te haya confiscado, te hayan subido los impuestos, ya no vas a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, y al final nosotros lo que estamos diciendo es cada uno que haga lo que quiera, obviamente, pero no es una excusa. No, es que yo máximo puedo 10.000. Si es que no pasa nada. O sea, si es que hasta las propiedades las puedes poner a nombre de una sociedad. O sea, si quieres una sociedad en El Salvador... un club de inversión. Claro, nosotros de hecho tenemos gente que han entrado 4 a comprar una parcela. ¿Por qué? Porque han creado una sociedad y entre los 4 tienen la parcela. Sí. Al final lo que yo estoy diciendo es diversifica, pero de verdad. Porque diversificar no es yo me compro casas en España, me compro propiedades en el extranjero, pero con una sociedad de España, porque hay mucha gente en España atada por una holding, ¿sabes? No es que tengo una holding, pero al final todo es de la holding, ¿no? Entonces, en El Salvador, aparte del dólar, tienes lo que decía antes Nacho, de los acuerdos que tienen. O sea, por un ejemplo, en 2024 en El Salvador, en un país de 6 millones de habitantes, del tamaño de la Comunidad Valenciana, tuvieron casi 4 millones de turistas, 3,9 por ser exactos, ¿vale? En 2025 eso incrementó en un 35%, ¿vale? O sea, a nivel de turismo está creciendo a lo bestia. Tú miras en Airbnb a cuánto se alquilan las casas, tipo esto, y se alquilan entre 200 y 400 dólares la noche, en un país como El Salvador a día de hoy. O sea, hay más demanda que oferta. Luego tienes el acuerdo internacional con Estados Unidos de libre comercio, donde no pagan aranceles por lo que exportas a Estados Unidos. Y encima en El Salvador tienen una estructura que se llama maquila, que todo lo que fabricas en el país y exportas fuera, pagas 0. Esto está haciendo entrar un montón de empresas a fabricar dentro del país, que también van a demandar casa, que también van a consumir. Total. Entonces, al final, es un país del tamaño de la Comunidad Valenciana que está teniendo mucho turismo, que está entrando mucho dinero para producir productos en el país y exportarlos fuera, y que encima, a nivel tecnológico, se están posicionando, por eso Google está ahí, por eso Tether está ahí. Fíjate hasta qué punto que han puesto en alquiler los volcanes, que son volcanes inactivos, para producir energía, para poner geotermia, producir energía y suministrar con eso a centros de datos, a tema de minado de Bitcoin. O sea, es un país que realmente, como nos dijeron a nosotros, está por hacer y que ahora todo es posible. Cuando en un país todo es posible, tienes el ejemplo de España en 1960, todo era posible, entrada de dinero, ¿qué pasó? Boom. Un boom. Eso es lo que está pasando ahora en El Salvador. Y para la gente que quiera entrar, hay posibilidad de hacer como una excursión de, oye, yo quiero ir a ver el terreno para ver si existe de verdad. Nosotros lo podemos organizar en el sentido de podemos estructurarlo, pero nosotros que al final también tenemos familia, hemos hecho bastantes viajes ahí. Si coincide que vamos, encantados, pero si no, lo estructuramos. Y encima incluso ponemos a las personas que le pueda acompañar y demás. Obviamente tendrá un coste, pero no hay ningún problema. De hecho, podemos organizar un viaje como el que hicimos con los inversores, que fue 15 días por todo el país y pueden ver todas las zonas y es un espectáculo. ¿Qué reseñas dieron así la gente que fue por primera vez? Pues nos dejaron incluso vídeos. O sea, de hecho, tenemos un vídeo en la web de lo que fue el viaje. 2 de las personas que vinieron dejaron su testimonio y les pareció espectacular. O sea, ellos realmente no esperaban encontrarse un país en donde hubiera una diversidad a nivel de biosfera, ¿no? Por decir una forma, a nivel de montaña, clima, en montaña 20 grados todo el año, en playa 30 a 25 grados todo el año, con cascadas, con volcanes, con lagos, o sea, es que lo tienes todo en un país de ese tamaño. Es absolutamente frondoso, la riqueza, la naturaleza es exuberante y luego es eso, que es que tienes, porque hay lugares que son muy, muy monótonos y no tienen esa riqueza. Aquí claro, si tú vas a una islita o vas a un sitio, todo es prácticamente igual. No. Además es muy pequeño, pero cuando tienes un país de un tamaño como este, tienes distintos climas, distintas zonas. Incluso hay una zona donde Chalatenango, que nos comentaban que allí las personas, y sobre todo las mujeres, son más rubias, los ojos son más azules, y es porque allí históricamente pues, hubo algún asentamiento de alemanes, creo recordar. O sea, es que hay cierta diversidad que es atractivo. Tú no lo estaba riendo porque de eso es que no hay que preguntarle qué hicieron sus abuelos, ¿no? Lo interesante es que puedes moverte, ¿no? Que no vas a un sitio que es un distrito, que es una cárcel de oro y que todo es igual, y además es artificial, sino no, tú vas a un sitio que es natural, que si se va la luz, tienes luz,
no necesitas calefacción, pero tampoco necesitas demasiado aire acondicionado. No. Tienes comida, o sea, encima es una zona salvaje. El mar es que tiras una caña de pescar y sacas un bicharraco en 1 minuto y medio, porque es que no está sobreexplotado en absoluto. Entonces tienes agua, tienes luz, tienes comida. Por eso nosotros también lo seleccionamos, ¿no? Para nuestro plan antes de todo esto. Pues nada, chicos, os dejaré en la descripción toda la información. Ya habéis visto que van a hacer webinars, os explicarán con largo y tendido en estos webinars. Y nada, muchísimas gracias a los dos por venir. Y yo voy a ser el primero que voy a estar por ahí. A ver si hacemos algún viajecito y enseñamos un poquito las parcelas y cómo funciona todo esto. Porque yo creo que tiene que ser interesante ver un país así. Porque además yo nunca he estado por allí, solo he estado en México. Y creo que tiene que ser algo espectacular. Así es. Pues nada, encantados. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Nada, nos vemos en el próximo podcast.